Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Nosotros enseñamos vidas, Señor. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras lo suficientemente rellenadas con estadísticas, contadores, medidas, respuestas, para las que he tenido que perfeccionar mi inglés y he aprendido mis resoluciones de las Naciones Unidas, pero aún así él me ha preguntado: señorita Sidá, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejasen de enseñar tanto odio a sus niños? Pausa. Busqué dentro de mí fortaleza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua. Mientras las bombas caen sobre Gaza, la paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa. Sonrío. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafef recuerda sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida. Después de que ellos hayan ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros del apartheid después del último cielo. Nosotros enseñamos vida, Señor. Pero hoy, mi cuerpo fue una masacre televisiva fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Pero danos tan solo una historia humana, ¿sabes? Eso no es política. Nosotros tan solo queremos hablarle a la gente sobre ti y tu gente. Así que danos una historia humana. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Esto no es política. Tienes que ayudarme como periodista a ayudarte a contar tu historia, la cual no es una historia política. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisiva. ¿Qué hay si nos das la historia de una mujer en Gaza que necesita medicación? ¿Qué hay acerca de ti? ¿Tienes los huesos suficientemente rotos para cubrir a su hijo? ¿Entregarme a tu muerto y dame la lista de los nombres en un límite de 1200 palabras? Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisiva fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre de terroristas. Pero ellos lo sienten por el asedio sobre Gaza. Así que les di las resoluciones de las Naciones Unidas y las estadísticas y los condenamos y lo lamentamos y lo rechazamos. Estos no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar de muertos, 2 centenares de muertos y un millar de muertos, y entre medio de este crimen de guerra y masacre he construido palabras y una sonrisa no exótica, sonrisa no terrorista, y conté y reconté 1 centenar de muertos, 2 centenares de muertos, 1 millar de muertos. ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Habrá alguien que escuche? Desearía poder plañir sobre sus cuerpos, desearía simplemente poder correr allí a cada campo de refugiados y sostener a cada niño, taparle los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, como yo hago. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisiva, y déjeme decir que no hay nada que sus resoluciones de las Naciones Unidas hayan hecho jamás sobre esto. Y ningún clip de sonido que haga, no importa cuán buen inglés tenga, ningún clip de sonido les devolverá la vida. Ningún clip de sonido arreglará esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, Señor. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten.
Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Les damos la bienvenida al capítulo número 18 de Gestos Erróneos desde FM El Muro 102.5, desde la ciudad de Tandil, desde el corazón de la fábrica Ronicevi. Antes de comenzar quisiera presentar a quienes llevamos a cabo este programa. Yo soy Darío Ledesma, pero me dicen Palito. En los controles y en la selección musical y en el manejo de las perillas, el querido Gabriel César. Hola, Gabriel. Hizo su característico gesto de saludo. Y acá a mi izquierda me acompaña el querido Facundo Di Paola, Dipa para nosotros. Hola Dipa, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy buenas tardes, Palito, ¿cómo andamos? Muy bien, la verdad que bien. Un poco de frío, pero bien. Está fresquito. Dipa, tremendo lo que leíste. Me gustó mucho antes de preguntarte qué leíste y por qué. El por qué ya está bastante claro, pero bueno, te lo pregunto igual. ¿Qué leíste para abrir este capítulo 18 de Gestos Erróneos? Leí un poema de una poeta que se llama Rafef Ziadah, que es una poeta palestina que actualmente está viviendo en Canadá, está exiliada en Canadá, digamos. Bueno, dice ahí, es de un libro de poesía que se llama Poesía Palestina y que, bueno, rescata distintas poetas de Palestina. Difícil de leer. Difícil de leer, sí, tiene algo muy concentrado en la lectura. Sí. Primero porque es largo, segundo porque tiene dos voces. Y bueno, no están distinguidas en el poema, entonces por ahí te engancha con una voz. Está la voz de ella y la voz de su interlocutor, que es el que la llama para hacerle una entrevista y por la cual ella escribe este poema. Sí, y después ella como una voz de lo que le está diciendo a ese interlocutor. Y de lo que piensa. Lo que piensa, claro. Pero bueno, nada, lo traje justamente porque me interesaba también que tengamos en este programa un poco de la voz de los palestines. Digo, sobre todo por lo que está pasando en este momento, sobre todo por esta desinformación que hay sobre lo que sucede allá en Palestina, sobre la ocupación israelí, sobre, para poner algunos ejemplos, Israelí es un gran ejemplo mundial de cómo se vacuna contra el COVID, pero obviamente no vacuna a ningún palestino, digamos. Claro. Y nada, es una ocupación de territorio. Digamos, si bien el pueblo israelí cuando se instala y quiere instalar su Estado lo hace y la división de territorios estaba medianamente clara, luego Israel empieza a avanzar sobre las tierras palestinas, digamos. Claro. Y en ese avance suceden torturas, suceden asesinatos, suceden persecución contra el pueblo palestino, suceden, de hecho Israel es un estado que tiene legalizada la tortura y la tortura no la ejerce contra sus pobladores. Y todos los colonos que llegan de afuera, de cualquier lugar, si alguien se quiere ir a vivir a Israel les da un espacio para vivir, casa y todo, pero esos lugares que les da para vivir son en territorio palestino y muchas veces desalojan a gente que estaba viviendo ahí para que vengan estos nuevos colonos, porque bueno, están tratando de poblar esa tierra, digamos. Sí, y también es como si no hubiese estado poblada, digamos, que nosotros también conocemos un poco de esa historia acá en Argentina. Totalmente, digamos. Y es un conflicto tan complejo y de tanto tiempo, digamos, que también empiezan a, me parece que está muy cargado de esto, de lugares o como de imaginarios que nos llegan, ¿viste? Como tanto tiempo, tantas frases, como esto, bueno, pues dejen de inculcarle, le decía el entrevistador en el poema, dejen de inculcarle el odio a sus niños. Como todo eso, es un montón de imaginarios en torno a ese conflicto, que también nos hace más compleja la lectura, digamos. Imaginario construido a partir del odio que armó Estados Unidos en contra del mundo árabe.
digamos, inventó toda una narración sobre el mundo árabe donde involucró a todos los árabes en una situación de terrorismo, y entonces se construye a partir de eso, y después también acá tenemos un doble caso, que es que el pueblo judío también fue víctima, digamos, en su momento, claro. en parte de la historia fue víctima, y víctima de algo que recordamos como un dolor humano muy grande, que fue el nazismo. Y es un dolor de la humanidad muy grande. Y en esa idea de víctima parece que no pueden ser victimarios jamás. Claro. Y sin embargo se convierten en victimarios, pero parece que no se les puede decir nada cuando asesinan a otro pueblo que debería ser un pueblo hermano y deberían convivir. De hecho, hay lugares donde conviven. Claro. Y donde conviven, barrios donde conviven muy bien los palestinos y los israelíes. Pero con estos sucesos empiezan a aparecer la persecución en esos barrios del poderoso hacia el que tiene menos poder, y por lo general el poderoso es el que banca a Israel y Estados Unidos detrás, y los palestinos quedan a merced de las decisiones del Estado de Israel y del terrorismo israelí. Entonces, bueno, nada, me parecía que estaba bien traerlo un poco y eso, escuchar las voces también de qué pasa con los palestinos en el mundo que se tienen que exiliar y que tienen, en este caso, la suerte de poder exiliarse, porque hay un montón de, ahora murieron no sé cuántos palestinos. Entre esos palestinos tenés mujeres y niños. Y mujeres y niños implica que no están en condición de guerra. Claro. Digamos, porque ni los niños ni las mujeres, porque el mundo árabe, todos sabemos también... todo su cultura patriarcal. Claro, su cultura, cómo está enmarcada dentro de que la mujer no va a la guerra. Digamos, entonces si tenés 100 mujeres y 100 niños muertos, es porque el Estado de Israel está atacando a puntos donde hay civiles. Claro. Digamos, eso es como muy claro. Y sobre el último dato que había leído era 160 o 170 muertos. O sea que tenés 60 personas que no sabemos si son soldados o no son soldados. Claro. Pero tenés 100 que son civiles seguro. Entonces ahí hay algo del ataque de Israel sobre el pueblo palestino, que es sobre el pueblo palestino. No es una guerra, es un ataque deliberado al pueblo palestino. Me parece que eso hay que ponerlo sobre el papel y ponerlo sobre la tinta y decirlo, porque si no parece que defender al pueblo palestino es defender el terrorismo. Y no es así. No es así, por eso quería traer a esta poeta. Bueno, gracias, Dipa, por traer ese poema. No, re bien, porque la verdad que todos estuvimos atentos a las noticias, pero está bueno también, por lo menos un momento, verlo desde la literatura, digamos. Siempre es una buena mirada. Tal cual. Para que nos estén escuchando y quieran comunicarse con nosotros y decirnos algo sobre... ¿Pero se pueden comunicar con nosotros? Sí, se pueden comunicar con nosotros. ¿Cómo? Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos personales, si nos conocen. Si nos están no es hablando con la radio. Si nos están escuchando por internet, al costadito hay un par de iconos que también pueden comunicarse a la radio o al teléfono de la radio. Yo no sé si esos mensajes nos llegan acá. Hay un teléfono capaz que llegan acá. Espectacular. Eso ahora se me acordé, tendríamos que ver si funciona. Vamos a probarlo después. Sí. Y si no, nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos, el único Instagram con ese nombre. Tiene una foto de perfil rosa. Nos mandan un mensaje, nos cuentan de dónde nos están escuchando. Mucha comunicación con el Instagram, ¿no? Hay gente ahí escribiendo la semana, que nos manda lindas cosas. Bueno, nada, lindo lo que se generó. Nos pueden etiquetar para ver desde dónde nos están escuchando. Eso es lindo. Manden una foto, pónganla en el estado y etiquétennos. Sí, que ver. Siempre es como un mimo que nos hacemos. A pleno. Y si no, la tercera forma de comunicarse con nosotros es a través de la carta, de un documento epistolar. Que a mí siempre me gusta que vos te metas en este momento, porque bueno. Sos un tipo que le encanta esa parte. Sí, hay que reivindicar la escritura. La escritura, sobre todo eso, la escritura corporal, porque la escritura de la carta es una escritura que involucra el cuerpo de otra manera. Y yo que vengo del palo del teatro, digamos, es como involucrar el cuerpo, ponerse, doblegarse ante ese papel y empezar a sentir ese roce sonoro que produce la lapicera y la virome sobre la hoja de papel. Que no es lo mismo que taca, que produce el teclado, que es una porquería. Ni siquiera es la máquina de escribir, que tenía un taca-taca, que era mucho más rítmico.
Nada, así que nada, por favor, pónganse, agarren la lapicera, virome Y cuando tengan ese texto lo mandan a Falucho 950, el código postal de Tandil es 7000, se lo mandan a nombre de Gestos Erróneos, llega acá a la fábrica, nosotros la leemos. Y además, como dice Ricardo Piglia, la correspondencia es un género perverso, necesita de la distancia y de la ausencia para prosperar. Gestos Erróneos, una irritante garúa literaria. Vamos a leer un poema cada uno, recordando los 34 años del golpe, toda esa gente que desapareció, que eran rockeros de verdad. Luis Ángel Firpo fue un boxeador que llegó a pelear por el título contra el gran Jack Dempsey. Pelearon allá y el norteamericano era realmente mejor y lo empezó a cagar a trompadas al nuestro. Lo tiró 1, 2, 3 veces y Firpo se levantaba y seguía dando batalla. En un momento hubo un cambio de golpes y el nuestro le asestó una y lo sacó fuera del ring. El árbitro no supo qué hacer y no empezó a contar 1, 2, 3. Quedó al helado. El guaso cayó de espaldas al ringside y la gente lo levantó. Era guapo y volvió al ring. Y el árbitro lo dejó seguir peleando. Hasta María Elena Walsh panea esta escena en una canción. De ahí, del inconsciente colectivo, arranca este poema. Ampulosas como las 11 caídas de Firpo, las páginas de nuestra historia relativizan traiciones y cobardías, curan la sífilis, proscriben el láudano y nos entregan a Dios nuestro Señor. Nos acunan como a expedientes. Y si se encienden en la noche los algarrobos, es cosa de ellos. La vida para atrás es fácil, entendible, moral, sobre todo entendible. Desde indias sin piel hasta el dulce de leche, la patria todo lo explica. Nunca ganan los malos, ninguno era marica y por algo se los habrán llevado. Muy bien, y seguimos en este capítulo número 18 de Gestos Erróneos y hoy recién habrán escuchado este hermoso poema del querido Vicente Luis, pero me digo, si yo me puedo apropiar de la palabra querido, en realidad lo pensaba, creo que Palito siente como algo más que la palabra querido, y creo que es un gran conocedor del poeta y un gran lector de Vicente Luis. Y bueno, nada, nos parecía importante traerlo hoy, porque en realidad estaba también cumpliendo años en mayo. Y bueno, estaría cumpliendo 60 años. Estaría cumpliendo 60 años. Vicente Federico Luis nació el 3 de mayo de 1961. En Córdoba. En Córdoba. Poeta cordobés. Yo creo que hubo un momento en que quería que llegue este programa. De hecho, usa la palabra guaso. Sí, guaso. Lo cual me pareció ahí, como digo, bien cordobés. Me gusta mucho que usa la palabra ampulosa. Sí. Que también me parece una palabra hermosa. Yo creo que siempre quería que llegue este programa y ahora no quiero que se termine como esa sensación, ¿viste?
pero me encanta que estemos abordando a Vicente porque es un personaje que a mí me gusta mucho y creo que vamos a estar medio con el tono de fanáticos durante los próximos minutos. Sí, bueno, nada, yo creo que yo no lo conocía tanto. De hecho, bueno, hoy les contaba un poquito que a mí lo que me pasó con Vicente Luis es que cuando me entero de su existencia hace algunos años, leí una nota, no me acuerdo, una nota de diario, sería Página 12, alguno de los diarios, los grandes diarios, digamos, de gran tirada, digamos, los diarios de gran tirada. Y la verdad que lo abordaban desde la mirada de la locura. Y la verdad que dije otra vez, otro poeta que, qué sé yo, viste, como que y la verdad que me quitaron las ganas de ir a la poesía. Porque no abordaban su poesía, abordaban simplemente un periodo muy chiquito de su vida. Y ahora que lo empecé a leer y a investigar y a esto, digo, che, la verdad que nada, era un re trabajador de la poesía y tenía una búsqueda muy particular de la poesía. Sí, a mí yo los primeros recuerdos, no sé, hace unos años ya, y me apareció también medio como por ahí, pero después fui a leer y me pasaba esto de que lo hablábamos recién, de lo cortito y como concreto y conciso, digamos. Y incluso algunas cosas son tan cortitas y tan fáciles de recordar que enseguida te vuelven a salir, digamos. Yo siempre recuerdo que una de las primeras cosas que escuché de él era lo que está bien, lo que está mal, pero lo que está bien también está mal. Charlalo con tus padres. Eso es un poema. Eso era su poema, digamos. Claro. Y era como, lo recordás y es y algo que puedes citar todo el tiempo, además. A mí me gusta eso de poder citarlo. Sí. Vicente nació en el 61 en una familia de mucha plata. Su abuelo era Juan Larrea, que ahora vamos a abordarlo un poco. Su mamá se llamaba Luciane Larrea. Y su papá se llamaba Gilbert Luis, que era una persona con mucha plata porque había pegado algunas acciones en la bolsa de Nueva York y tenían mucha plata. Cuando Vicente Luis tenía 6 meses, los padres se fueron de viaje a Nueva York, hicieron escala en Brasil y cuando volvieron a despegar el avión cayó y murieron los dos, así que Vicente quedó a cargo de su abuelo cuando tenía 6 meses. Sí, en realidad pasó por distintas familias, sí. Fue pasando por distintos parientes. Ahí también tuvo situaciones medias tortuosas y violentas que él después recuerda, hasta que termina viviendo con su abuelo. Claro. Que su abuelo lo apreciaba y lo quiso, digamos. Y él también le tiene mucho cariño. Entre todas las voces de Vicente está esto de que podés escuchar qué pensaba de esas situaciones. Y él, en un pequeño poema, que lo voy a leer, dice: entre una botella de coca y una de Fernet no puede pasar nada, pero entre una gin y lima limón y el limón uno nunca sabe. Lo sospecha, pero no lo sabe. Así que deme café, dijo mi mamá totalmente borracha. Yo estaba en brazos de su marido y me enamoré al instante. Después se fueron al cielo y todavía no bajan. Tienen mi corazón. De ahí cuelgo. Increíble. Nada, bueno, eso, viste, como una ternura también es impresionante. Sí, para mí debe ser, a mí me tocaste el tema de la ternura y debe ser una de las cosas que más me conmovió, es el nivel de sensibilidad hermosa que se nota que tenía, digamos. De sensibilidad muy a flor de piel también, muy, muy sentida, muy de empatía, muy de sensibilidad de si el otro sufre, yo también sufro, digamos. Muy esa sensibilidad también insoportable, digamos. Insoportable para cualquier vida, me parece, digamos. Si no podés correrte de ese lugar y endurecer un poco esa capa tan sensible y ponerle algunas máscaras, debe ser muy difícil de soportar, digamos. Sí, y además esto de ir sumándole cosas a su vida, que fue muy difícil, digamos, pierde a sus padres a los 6 meses, empieza a vivir con tíos, con primos, incluso en una de las familias que le tocó vivir, que no sé si era un tío o algo así, sí, era un tío porque después cuenta lo de la prima, digamos, que uno de sus primitos le pegaba a su hermana y cuando llegó Vicente se la agarró con Vicente y le empezaba a pegar a él, digamos. Y los padres lo dejaban porque era como, bueno, la nena ahora está protegida, claro, y el pibe se saca las ganas pegándole a Vicente, entonces él creció siendo golpeado por ese pibe, y después lo anuló
cuando estaba más grande, su familia se lo empezó a recordar de que pasaba eso. Incluso su prima le dijo, ¿cómo yo no te voy a querer a vos si vos me salvaste la vida? Sí. Incluso eso de recordar cómo lo golpeaban también hace un quiebre porque llega a ese recuerdo en el momento en que vuelve a escribir, porque está casi 20 años como escribiendo, pero no publicando. Su primer libro es del 81. Y después no publica nada casi hasta el 99. Es interesante también ahora que decís su primer libro es del 81 también, esa revisitación de su poesía continuamente revisitada por él. Y su primer libro que se llama, a ver, recordame. Caricatura de un enfermo de amor. Ahí está. Él rescata poemas de su adolescencia, es como que agarra y escarba ahí en poemas que ya estaban escritos. Esto lo cuenta Hernán, un amigo de él, poeta también. Se hace llamar Hernán Acecas, por eso no digo ningún apellido, se llaman así. Hernán, lo cuenta Hernán que eso, como esta cosa de buscar de vuelta esos poemas, de corregir otros y volverlos a poner en otros libros, de cambiarlos, había algo de una antología de la antología de la antología de la antología. Así como existe un prólogo de prólogos de prólogos, según Borges, digamos, o Macedonio, ahora no me acuerdo quién era, en Macedonio, que armaba esta idea de prólogo constante, de una novela hecha de prólogos. Acá había algo de la antología continua, digamos, una antología hecha por él mismo continuamente. Sí, y es re errática las publicaciones de sus libros, porque una publicación la banca él, después otra imprime un par para ver si aparece una editorial, entonces solamente se imprimieron algunos, y saca muchos libros del 99 hasta que fallece en el 2012, saca muchos libros. Y también tiene esto de la poesía express, que lo hablábamos también recién, sí. que es un poco para hablar de cómo escribe, esto de escribir sobre lo que está pasando en el momento, como sumarle a todos los argumentos y a todo lo que se dice de las situaciones, sumarle la poesía, digamos. Incluso él habla en una entrevista le preguntan sobre poesía popular argentina, y él dice, le preguntan ¿por qué poesía popular argentina? Que es uno de los primeros libros que una editorial le banca para imprimir. Uh-huh. Y él dice, porque mi poesía básicamente es de cabotaje, no usa metáforas sino ejemplos, entonces me meto con argentinidad para dar ejemplos, y luego es una poesía que muere rápido, que fuera de este lugar no sería entendida, no es una poesía para ser producida o que vaya a perdurar, trabajo en la construcción de la hora. Incluso en el 2008, en plena crisis de la 125, sacó un libro que se llamó ¿Qué campo ni campo? Sí. Nada, bueno, esta idea dice que le encontré que él definía su poesía como express también. Dice un lenguaje oral rápido y político, ¿viste? Y es verdad que tiene algo de casi del eslogan publicitario, si querés, pero con un contenido poético. Y otra cosa que encontraba también es que es verdad. Yo encontré muy poca musicalidad leyendo sus poemas. No es que, vieron que en todos los poetas que hemos abordado hay una musicalidad propia del poeta. Y en este caso es algo muy cercano al aforismo, a eso, al eslogan publicitario, a esto, ¡pum! Te tiro esta y te tiro esta. A ese pensamiento que uno tiene después de cada conversación de tendría que haber dicho esto, sí, eso. y elaborar ese pensamiento eternamente como si fuera un poema y que quede ahí plasmado y vos decís, mirá la que está tirando, ¿eh? Sí, y en algunas entrevistas habla de cómo seguir sosteniendo una conversación consigo mismo hasta que sale una poesía. Y después hace algo muy particular, que es esto de recortar un titular de diario y escribir sobre eso, o sacar una foto a la televisión y ponerla en el poema y hablar como el comentario de lo que está viendo. Sí, en una de las lecturas encontré una idea sobre eso, que es armaban como una idea de la posliteratura, digamos, una literatura performática y todo el tiempo estando en ese instante. Si no está en ese instante, no se entiende del todo, o se empieza a perder, o tenés que conocer algo de la historia para entenderla. Y voy a leer un fragmentito en una entrevista, le dice: opino que tu poesía es menemista. Muerto el menemismo, menemista por el contexto del menemismo, no porque él sea menemista, todo lo contrario. Muerto el menemismo, tu poesía ha quedado trágicamente desfasada. Y él dice, mi poesía es coyuntural, y hay ciertas cosas, como decís, que han quedado desfasadas, porque hablo de la construcción de la hora. Luego, es natural que algunas cosas pasen de moda rápido.
aunque hay un cuerpo que no. Y a mí me interesaba esta última frase, cuando él dice, aunque hay un cuerpo que no, que es como muy de su poesía, digamos, de su pensamiento, estaba también ahí como muy ya ligado a su poesía, digamos. Terminar una respuesta a una pregunta con que hay un cuerpo que no, es decirte un montón condensado solo en esa frase, digamos. Siempre abordamos a los poetas y pensamos, bueno, ¿qué estudiaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se formaron? Vicente quedó, como dijimos, a cargo de su abuelo, que era Juan Larrea. Juan Larrea era uno de los integrantes de la generación del 27, de surrealistas españoles, que se tuvo que ir cuando arrancó la Guerra Civil Española. Pasó por México, donde trabajó ayudando en los guiones a Luis Buñuel en sus películas, y después se vino a vivir a Córdoba, y ahí forma su familia y nace Vicente. Para Vicente, Juan, su abuelo era solamente un tipo que tenía plata y que trabajaba en torno a la literatura, pero él no le creía mucho quién era, digamos. Y en el 75, cuando muere Franco y vuelven a revisitar el pensamiento de los surrealistas, de los poetas surrealistas en España, lo invitan a Juan Larrea a viajar porque quieren reeditar su obra, y ahí Vicente termina de caer de que su abuelo era una persona muy importante. Pero Vicente lo puede disfrutar solamente 2 años, porque al tiempo él muere, y encima Vicente le tocó hacer la colimba, entonces no pudo disfrutar de ese momento. Entonces fue como otro golpe más, cuando él realmente cae, que su abuelo era una persona regrosa y queda como unido a ese magnetismo de su abuelo, el abuelo fallece. Pero a Vicente le queda una herencia descomunal, que es lo que le permite también encarar ciertos proyectos poéticos y otros trabajos bastante particulares con los que se fue. Tiene algo ahí con el dinero de despilfarro, pero desde un lugar generoso también, desde un lugar de financiar proyectos culturales y artísticos. Y después también el vínculo con la aristocracia cordobesa, digamos. Él iba al Athletic Club a jugar al tenis, al fútbol. Y tenía como una contradicción, ¿no? Porque estaba juntándose con la gente de mucha plata, pero él también tenía un pensamiento más anarquista o socialista, o como lo quieran ver. Y entonces también había como una contradicción ahí. Pero bueno, con esa plata logra hacer un montón de cosas. Como por ejemplo... Contemos algunas, claro. Sí, podemos contar algunas cosas de las que hizo. Saca uno de su primer libro grande en el 99, se llama La vida en Córdoba, y lo banca él. Se gasta $25.000, lo que en ese momento salía un departamento, en hacer ese libro. El libro tiene el tamaño de una hoja A4, 22 centímetros por 31. Es un libro muy grande y pesa 1,7 kg. Sí, y es un objeto, un libro objeto que, tipo muy cercano al libro álbum, que hoy se edita bastante, pero que son esos libros que son incomprables. Son como muy difíciles de distribuir, de comprar, de que alguien los compre. Si ya la poesía de por sí vende poco, imagínate un libro que encima lo tenés que vender caro, sí o sí. Y es imposible que se reedite, además. También. Porque es un libro que, incluso Hernán, que era el pibe amigo que decíamos recién, que lo acompañó y lo ayudaba a hacer esto, y los de la imprenta le dijeron, ¿por qué no aprovechás un poco mejor los pliegos así no es tan caro? Y a él no le importó nada, era como, yo quiero hacer este libro. De esa manera y con esta forma y con este formato. Tiene ilustraciones de María Angélica Vaca Narvaja, llevó 3 años de trabajo, y encima Hernán, que era quien lo ayudaba, estaba en Buenos Aires, y Vicente estaba en Salsipuedes, en Córdoba, entonces no era como ahora que, bueno, te mando un WhatsApp. Claro, no. Claro. Viajaba el libro por carta de un lado para el otro, entonces hasta que lo lograron hacer. Sí. Algo también muy interesante es que de esta etapa de la vida de Vicente es su entrada en Verbonautas, digamos. Sí. Que él lo cuenta como muy, muy lindo, porque bueno, había dejado de escribir, como vos dijiste, durante mucho tiempo. Y lo llama, va Palo Pandolfo con los visitantes a Córdoba, y él le acerca un librito que él tenía, se lo acerca y se lo regala, y luego Palo Pandolfo, para homenajear a un espacio que daba lugar a bandas de rock de Lander en la ciudad de Buenos Aires,
crea Verbonautas porque no quiere hacer música, sino quiere que lean poesías esos músicos. Que están Gabo Ferro, que Gabo Ferro en su momento hacía heavy metal, claro. No sé si que ya tenía una banda llamada Porco, si no recuerdo mal. Está, bueno, Palo Pandolfo, Tom Lupo, que fue un par de veces. Tom Lupo, qué lindo. Qué lindo ese grupo. Fue Osvaldo Vigna, Pablo Folino, Carlos Núñez, Gabo Ferro, Eduardo Nocera, Hernán, y Vicente Luis. Que bueno, lo llama Pablo Pandolfo, le dice, che, venite, y ahí él retoma en Verbonautas, retoma su afición por la escritura. Y empieza a escribir de vuelta y bueno, nada, se mantiene escribiendo hasta sus últimos momentos de vida prácticamente. Incluso ahí empieza a practicar la lectura en vivo, que la toma muy performática, y trajimos un audio para que lo escuchemos cómo leía en vivo en el año 2010. Uno de 3 versos. ¿Venderle el alma al diablo? Sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas. Y venderle a Dios lo que el diablo no compre. Uno de 2 versos. Tus palabras no atraviesan las paredes. Modifica tus palabras. Uno de 1. Si va a morir gente, votemos quiénes. Bueno, es interesante este audio, porque ahí él juega con esta cosa de los versos, de cuántos versos tiene cada poema, en esta cosa del verso corto, y también nos gustaba esta idea de cómo mostrar a este Vicente que logra sintetizar en un solo verso, o en 2, o en 3, o en 4, algo muy condensado, digamos. Es como, hay un montón en cada uno de esos versos, ¿no? Es como, está buenísimo. Tiene una potencia. Sí. Y después, lo hablábamos el otro día en el grupo, que vos me decías, sos re fanático de ese poema, porque me gusta mucho. Después lo vamos a escuchar. Es un poema que va a sonar al final, que habla sobre un encuentro de él con su novia. No lo voy a decir. No lo digas, por favor. Lo sé de memoria, pero no lo voy a decir. Pero tiene empieza como de una manera muy sexual y termina con una ternura que decís, ¿cómo puede pasar de esto que parece que va a decir una guarangada, parece que va a decir una frase muy fea, y termina con una ternura que es impresionante? A mí eso me parece maravilloso de Vicente, de darte la sensación de que va a decir algo y terminar diciéndote algo tan poderoso, digamos. Sí. Y bueno, también hay una búsqueda, me parece, de hecho, por lo que íbamos leyendo, y lo que él quería era una búsqueda de lo popular, de que la poesía llegue. Y la verdad que a mí también otra cosa que me daba mucha pena es porque él quería que llegue de verdad. Digo, había una búsqueda en su escritura de que la poesía llegue. Y no fue un poeta tan reconocido. Digo, si hoy viera el reconocimiento que tiene, la verdad que yo creo que le agradaría mucho, pero no porque... de hecho, él dice, no es que importe la fama del poeta, digamos, sino que importa el trabajo que se hace para que alguien lo sensibilice algo, digamos. Sí, que trascienda la poesía, digamos. En con esa mirada también hacía utilizaba su plata para eso, digamos, para promocionar algunos de sus libros. Por ejemplo, hay un libro que es No le pidas peras a Cooper. Sacó un afiche en la revista Rolling Stone y mandó el mismo afiche para promocionarlo a la revista Radar de Página 12, y no se lo aceptaron. Entonces agarró y hizo un diseño en el que contaba que le habían rechazado el afiche con la foto del afiche, y empapeló con grandes fotos cerca de la redacción de Página 12 para quejarse, digamos. Hacer esas cosas. O, por ejemplo, empapeló la ciudad de Córdoba con fotos de él y unos amigos desnudos tapándose los ojos, y abajo decía lo esencial es invisible a los ojos, para promocionar nada más sus libros. Bueno, y esta cosa de la Navidad, eso lo hace en Navidad.
Y esta cosa también de decir, hay mucha gente que está sola en Navidad, digamos, y hacer acciones específicamente para la gente que está sola en Navidad, digamos. Y después con esto de promocionar también, le dio plata a Flopa Mansa Minimal, que era un trío musical, para que pueda hacer su disco. Y les dijeron, bueno, pero tenemos que pensar, no, ahora, porque si no me la gasto en otra cosa. Y los locos, ellos hicieron el disco, lo sacaron, lo vendieron, recuperaron la plata, se la devolvieron a Vicente, y Vicente, así como se la dieron, se la dio a Gabo Ferro para que produzca su primer disco. O sea, el primer disco de Gabo Ferro es grabado con la plata que le dio Vicente Luis. Sí. Y después esto de que en una de sus poesías alguien le pregunta ¿qué es la poesía? La única ciencia que se encarga del problema, dice él. Y después dice, cada problema, cada gesto tiene su fondo. Y es ahí donde debe llegar la poesía, al meollo. Se trata de una historia de amor o un comentario social. Y después dice, yo me siento poeta, esté escribiendo o no esté escribiendo. Trato de que mi realidad se vea reflejada en la poesía. Es decir, trato de mostrar un alma verdadera, con sus contradicciones y demás. Mostrar la búsqueda, la luz. Es una enfermedad, como te darás cuenta, le dice en la entrevista. Justo iba a leer esa, estaba buscando esa recién, porque me parece también hay algo, para mí eso que dice refleja este lugar sensible del que estábamos hablando, digamos. Después también tengo otra que dice, pero lo mismo, yo me siento un poeta, esté escribiendo o no esté escribiendo. Trato de que mi realidad se vea reflejada en la poesía. Y después dice, mostrar la búsqueda, la luz. Ah, no, es la misma que estaba leyendo. Me equivoqué, te estaba leyendo la misma. Yo dije, estoy leyendo la misma. Perdone. Acá está. Todo esto es un mundo en el que compartimos y nos apoyamos y no necesariamente competimos. Es decir, nos reconocemos como una misma cosa, nos cuidamos y tratamos de ser más. Estamos en busca de la síntesis. Un hombre nuevo, una conciencia nueva, solidaridad, amor y brillar. Poesía, desastre, caos. Ejercer poesía más que escribirla. Eso también, ejercer poesía más que escribirla, es algo muy vicentiano. no sabría cómo decirlo. Pero muy de él. Sí. Digo, esa cosa de pegar un afiche, eso es ejercer poesía, además de escribirla, digamos. A la larga, si tenés algo adentro, vas a llegar. No sé si a ser reconocido y quizás tampoco interesa, pero sí llegar a ser un artista, a soltar lo tuyo, a dar. Ese es nuestro plan, la pasión, ir tirando una onda. Me gusta también ese final de ir tirando una onda, ¿viste? Sí. Eso es Vicente Luis, ir tirando una onda, ¿viste? Y después esto de que hablamos un poco de la poesía express o que de cabotaje que se termina, digamos, no toda su poesía se termina. Yo siempre recuerdo algunas frases como vos sos un sol, alguien te lo va a decir. Decirle lo que quieras, que la vida es para bien. Y después en esa misma poesía dice, vos sos el paraíso, que no te roben eso. Hermoso. Alto consejo. Sí, como total. Loco tocándote el hombro y diciéndote, che, vos sos el paraíso, que no te roben eso. Uh-huh. Y después hay mucha de su poesía política, de contándolo o criticando lo que está pasando, que es muy buena también, sí. que recomendamos que la exploren. Sí, se nos escapa un poco el bloque, digamos, también, bueno, está toda, yo también un poco no quería dejar de decir esta etapa donde al tipo lo empastillan, lo meten, está internado, y hay algo ahí un amigo de él cuenta que que lo conoció en el último periodo de su vida, y cuenta que él decía, me empastillan tanto que no puedo escribir, digamos. Y hay algo de vos decir, loco, este chabón tiene toda una trayectoria de vida, un montón de cosas vividas, y por momentos la psiquiatría y el pensar al hombre como una máquina serial que tiene que ser de determinada manera y tiene que cumplir determinadas situaciones, hacen que nos estemos privando hoy de un poeta tan sensible y tan lindo como Vicente Luis. Porque su suicidio viene a colación de todo esto, de no poder soportar más esa situación psiquiátrica en la que lo depositaron. Sí. Me alegra bastante que no hayamos empezado por ahí, digamos. No, tal cual. Eso está bueno, digamos. No nos dimos cuenta, no fue planificado. Yo ahora me doy cuenta en el medio del bloque de que no lo pensamos, que
Digo, todos arrancarían hablando de Vicente, de cómo fue el final de su vida, de lo difícil que fue, de cómo se quitó la vida, y arrancamos por otro lado. Y también hay una cuestión que me parece que es importante marcar sobre la poesía, es que uno entra por todo esto que es él mostrando cuestiones de la vida y siendo muy tierno, a veces cínico, a veces humorista, y con esa misma sinceridad después empieza también a contar lo mal que la está pasando. Entonces sus últimos poemas en algunos puntos son muy tristes y son muy fuertes también, porque con esa misma sinceridad te cuenta que no quiere vivir más, digamos. Entonces también hay que entrar a esa poesía con ese recaudo de saber que uno va a leer a alguien que te está contando que no quiere vivir más. Sí, que está con dolor en ese momento, digamos. Y también, pero también hay algo para ir cerrando, digamos, de cómo logra sintetizar el humor, lo político, lo irónico, digo, cómo él juega con todo eso. Y por eso queríamos irnos con esta frase de él, que es un poema en realidad, no una frase, que dice: lo peor es que si me muero, no tengo a quien le den el pésame. Estoy muy mal organizado. Mi vieja todavía no tiene casa. No es que viva en la calle, es que todavía no es dueña de ninguna de esas propiedades que la gente llena de cosas inútiles y les dice hogar. Mi vieja alquila y putea cada día de su vida porque siente que tira la plata, que la desperdicia, que la regala. Mi vieja estuvo averiguando si el gobierno no le regala una casa o al menos le da un terreno, pero no tiene suerte con eso. Mi vieja se muda cada 2 o 3 años. A veces consigue casas lindas por poca guita. Otras consigue casas que se caen a pedazos por poca guita, y a veces no consigue casa y para en lo de alguna amiga. Mi vieja sueña con su casa. Creo que es lo único que la mantiene viva. Cuando nos vemos me cuenta de dónde sería lindo vivir, de cómo organizaría los muebles, de cortinas hermosas cubriendo ventanales enormes, de ambientes cómodos, de patios y flores y techos de rejas. Yo una vez escribí una novela para mandarla a un concurso que tenía como primer premio 50.000 pesos. Me parecía que con eso le alcanzaría para cumplir su sueño. Pero la novela estaba muy mal escrita y no gané ni una mención. Mi vieja sigue anhelando su casa y yo lo único que pude hacer por eso es escribir un poema. La poesía no sirve para nada. Un día voy a hacer otra distinta, voy a hacer cosas que no hice. Gestos erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Bloque 3 de Gestos Erróneos. Bueno, se nos fue el programa, se nos fue con Vicente, nos acompañó Vicente, a quien le mandamos un beso, esté donde esté. Nada, la verdad que yo aprendí a quererlo, lo abracé y la verdad que le tengo ahora un cariño tan lindo, tan lindo. Nada, mucho cariño. Así que bueno, se nos fue Vicente. ¿Qué leíste, Palito, y por qué? Leí un poema de Walter Lescano que se llama Mi mamá no tiene casa, ¿no? ¿Cómo será? Mi vieja todavía no tiene casa. Walter Lescano es escritor, poeta, periodista. Síganlo en Instagram porque es muy divertido todo lo que escribe, divertido, interesante, y además todo el tiempo sube sus notas, escribe para Rolling Stone, para Página 12, saca un libro sobre 2 minutos, un personaje muy particular. Suena en nuestra presentación, es una de las personas que suena cuando está ¿La palabra bardo? Sí, el de la palabra bardo se dibujaba en las paredes sin revocar, es él. Y lo elegí porque estoy podrido de alquilar, básicamente. Claro, bueno, podrido de pagar un alquilar. Sí. No, y aparte, es re cruel. Digo, porque está escrito de una manera tranqui.
Pero es re cruel porque hay un montón de gente que está en la misma, que tiene 60 años y anda mudándose cada 2 años, porque el sistema inmobiliario y toda la es un mierda bajón. está del orto, ¿viste? Sí. Y es como que no... Y a mí me pasa que a veces me resigno, digo, ya fue, bueno, me acostumbro a que voy a tener que pagar alquiler toda mi vida y ni me enrosco y ya A mí fue. me Y hay ha otros pasado. días que me levanto y digo, loco, no quiero laburar más para un pagar terrenito alquiler. en cualquier lado, Claro. claro, a mí me pasaba igual. En cualquier lado. Me pasa, ¿va? Y es muy complejo encima acceder a la tierra, después construir. Y después pensaba, ni siquiera es que, porque en este caso, por ejemplo, Walter intentó por lo menos escribir una novela, ni siquiera tengo hijos para que intenten escribir una novela para hacerme una casa mía. Escribir la novela vos, Claro, no lo cargues sobre los futuros hijos. Ah, loco, estoy podrido de alquilar, lo dije. Bueno, está, sí, bueno, buenísimo, muy lindo el poema y bueno, ojalá en algún momento se nos solucione todo este... Y ya vamos a abordar a Walter Lescano en algún momento. Sí, ya va a llegar Walter Lescano, ahí estamos... En tratativas. Hay tantos poetas, sí. Tantos poetas tan lindos y tan lindas. Bueno. Saludos. No, primero no, saludos. sí, saludos. Bueno, nada, queremos agradecer nuevamente a Ediciones del Chapaleofú, una editorial tandilense que hace 25 años que trabaja en la ciudad y viene editando libros de distintos y distintas autores, libros de historia, libros de poesía, libros de novelas, bueno, pues de todo, digamos, narrativa. Así que nada, dice, publica tu libro con nuestro prestigioso sello editorial. No te cobramos derecho alguno por ello y te ofrecemos corrección gramatical y de estilo a precios módicos. Para que tu libro vea la luz, libre de posibles errores, y evitarás así los enojos de los muchachos y muchachas de la Real Academia de Letras. Pero además de libros, te corregimos también tu artículo para presentar en un congreso, tu trabajo de tesis, tu informe anual para la escuela, el club y tantos otros organismos. Para comunicarte, te podés comunicar por WhatsApp con Néstor Di Paola, que su WhatsApp es 2494 628639 628639, o también por mail a nestordipaola@gmail.com. Y también otra cosa, que si te comunicas con Néstor Di Paola al WhatsApp o lo que sea, que es 628639, te hace un 20% de descuento en todos sus libros, te lo vende en mano dedicado y te hace un 20% de descuento, que tiene, por ejemplo, el libro La Ciudad de las Sierras, que es la reseña histórica más importante que se ha hecho sobre la historia de Tandil, desde los pueblos originarios que habitaban estas tierras hasta la actualidad. Así que está buenísimo. Para aprovechar también este 20% de descuento. Y sus libros también se consiguen en La Bullanga. En La Bullanga, la librería amiga. Nuestra librería compañera, que hace 4 años acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. A La Bullanga la podés encontrar en la sede del Club Ferro, ahí en Colón 1479. Tienen un local ahí hermoso. Hermoso local. Atienden de lunes a sábado, de 10 a 13 y de 15 a 19. Acérquense, hay muchos libros de Vicente Luis. Yo ahí compré del que saqué mucha información para hoy, que se llama Escribir no es importante, que es una poesía reunida de Vicente Luis. Lo pueden encontrar ahí, y hay algunos libros más de él. Y además, si se acercan y dicen la palabra secreta que vamos a decir en este momento, les hacen un 10% de descuento en su compra. 10% de descuento que se suma a los descuentos de cuenta de DNI y todas esas Sí. otras situaciones. Si tenés descuento con tu tarjeta, vas y le decís la palabra y se suma también. Y se suma también, así que está buenísimo para comprar libros, aprovechen. Y la palabra para generar ese 10% de descuento y obtener ese 10% de descuento en La Bullanga es guaso. Guaso, que es una palabra que nos encanta. Guaso. Justo vino una musiquita que dije, es musiquita para guaso. Porque la dijo Vicente en la primera poesía, así que nos Exacto. gustó. Es una palabra de Vicente, así que la agarramos. ¿Y qué más? Bueno, no, queríamos mandar un saludo a todo el pueblo chileno. Que ese es el primer saludo que vamos a mandar, es a todo el pueblo chileno que, nada, tuvieron la elección el domingo de la constituyente, de quienes van a trabajar en esa constituyente. Recordemos que el pueblo de Chile tiene una constitución pinochetista, armada durante la dictadura de Pinochet, y que todavía seguían con esa constitución unas pibitas
pibas de 16 años que iban a los colegios y que le habían aumentado el boleto del subte empezaron a saltar los molinetes y armaron una revuelta que se empezó a multiplicar en el pueblo chileno, y la juventud chilena se abrazó a esa lucha y empezaron a partir de ahí a surgir un montón de cosas por las cuales el pueblo chileno ahora votó a sus constituyentes y ganó en gran mayoría la izquierda y los independientes que también van a trabajar en esa constituyente. Perdió, de hecho, Piñera no tiene poder, la derecha chilena no tiene poder de decisión sobre la Constitución. Eso es importante marcar. Primero se votó el 80 y pico % de la población votó para que se haga una nueva Constitución, y ahora se votó quiénes van a hacer esa Constitución, y la derecha tiene el porcentaje más bajo, o sea, no tiene posibilidad de vetar ninguna de las propuestas que se hagan de la Constitución. Lo cual Así es que una seguramente notición. vamos a tener la constitución más progresista de América Latina, o al menos eso esperamos, y eso nos genera una esperanza linda del pueblo chileno, de la juventud chilena que viene luchando desde hace un montón de años y nos viene enseñando también una forma de lucha muy diferente que está buenísima y hay que adoptarla y nos acerenciamos de esa lucha. Así que abrazo al pueblo chileno. Sí, un gran abrazo al pueblo chileno. Y bueno, vamos a los saludos de la gente que nos ha escrito durante el programa. Le vamos a mandar un saludo a Andrea Rossetti, que nos estaba escuchando, que dice que nunca nos ha podido escuchar, y nos estaba escuchando y me pedía el nombre de la poeta palestina que habíamos leído al principio. Se llama Rafef Ziadah. Termina con H. Ziadah con Z y termina con H. Rafef es el nombre. Y nada, si ponen, para todos los oyentes, si ponen poesía palestina en Google, aparece el libro. Está en PDF y está libre, así que nada, aprovechenlo porque lo leí casi todo. Hay muy lindas poetas, así que está buenísimo. Le voy a mandar a dos personas de Olavarría también un gran saludo, que también estaban escuchando el programa. Uno me dice Aguante Luis. Y cuando me puso Aguante Luis, pensé que Vicente es rock también, ¿viste? Esa cosa media rockera que tiene. Y bueno, era fanático. Dice que su formación no solo fue la de su abuelo, decía, sino que fue de Charlie, Mafalda, Spinetta y alguien más, creo que nombraba. Ahora no me acuerdo. Pero bueno, Charlie, Spinetta, Mafalda. César Vallejo. Y César Vallejo, ahí está. Así que bueno. Y Flavia, que son dos actores y dos docentes de allá de la ciudad de Olavarría, docentes de teatro de la ciudad de Olavarría, muy queridos, así que les mando un gran abrazo. Y le voy a mandar especial saludo, y voy a hacer una pausa acá para mandarle un especial saludo a Lucia Danilo. Luz hace algunas semanas nos mandó un budín exquisito que comimos acá y nunca le mandé el saludo correspondiente por ese budín tan rico que nos mandó. Luz, mi compañera, mi pareja, que me acompaña, y Danilo es mi hijo, y les voy a mandar un beso enorme porque les quiero mucho. Te iba a hacer un chiste tipo, ¿te está tirando onda que te regalo? Pero bueno, ya fue. Yo le voy a mandar saludos a Pía Ferrari, que nos está escuchando desde Las Flores, que me comentó que están cuando todo se abra van a hacer una feria del libro independiente. Así que ojo. Así que estamos invitados. Ojo, que capaz que podemos ir a leer. Perfecto. O a hacer algo. A mi viejo, que mandó una foto que nos está escuchando desde el auto. Nosotros pedimos una foto, él nos mandó una foto. Bien, bien. A mí no me mandaron fotos de gente escuchando en ningún lado. Y no sé si hay algún saludito más. No, creo que ya estamos. Bueno, entonces nos despedimos. Damos por finalizado este capítulo 18 de Gestos Erróneos, que fue llevado adelante por Gabriel César en la operación técnica de selección musical, por Facundo Di Paola y Darío Ledesma, quienes habla Palito. Nos vamos como todas las emisiones, escuchando al invitado. En este caso vamos a escuchar 3 poemas seguidos del querido Vicente Luis. Labio superior, labio inferior, capuchón. Mi novia se afeitó la conchita. Llegó con su vestido nuevo verde manzana, los labios rojos y florcitas en el pelo. Compré una Heineken y salimos al patio. Hablamos de la vida. Si fuera Dios, me haría hombre, pero no otro. Apostaría todo a la transformación. Mi desesperación y mi miseria
son la plataforma desde donde intuyo. Solo soy tuyo, siendo yo. Puntual como un proyectil, el sorgo de Alepo previene a las cacatúas. Es tarde de domingo y el picnic termina en mateada. Los cardos soportan más el viento que al frío, y la parte que va de tus manos a tu falda se sube las medias, me muestra las piernas. Voy a amarte siempre, siempre. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.